Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. El apóstol Juan escribe una carta a la iglesia y le dice, identificando tres diferentes tipos de cristianos en la iglesia: os escribo a vosotros padres, dice primero; os escribo a vosotros jóvenes; y os escribo a vosotros hijitos. Yo lo voy a clasificar esto como tres etapas de la vida espiritual, tres edades de la vida espiritual, llamada niñez, juventud y madurez. Os escribo padres, se refiere a quienes han alcanzado cierto grado de madurez. Os escribo a vosotros hijos, quienes están en un nivel joven, fuerte. Y escribo a vosotros hijitos como una etapa de principiante. Juan sabe esto. Juan comprende que no se le puede tratar de la misma manera a los tres. Sabe que no le puedes predicar de la misma manera a los tres. Cuando me toca predicarle a los niños, me tengo que bajar a un lenguaje que ellos entiendan. Cuando le predico a los jóvenes, trato de ser jovial, de tener de una u otra manera un lenguaje que a ellos los reciban, se apropien de él. Hasta tengo que investigar las frases que ellos usan, ¿verdad? Y cuando les hablo a personas maduras en la fe, le hablo de otra manera. Recuerdo en una ocasión, cuando era estudiante del seminario, nos tocó hacer trabajo misionero en la Sierra de Guerrero, en un lugar que se llama Tlacuapa, Guerrero. Cuando llegamos allá a Tlacuapa, a mí se me asignó ser uno de los predicadores. Solo que ahí no se habla español, sino que es una lengua dialecta que es tlapaneco. Y yo le dije al hermano, al misionero que iba encabezando nuestro grupo: ¿y cómo voy a predicar? Vas a tener un traductor. Yo dije: wow, me sentí predicador importante. Y recuerdo que estaba la iglesia llena de puros hermanos tlapanecos, y los saludé en español y el traductor habló en tlapaneco. Pero a medida que yo iba predicando y avanzando en el mensaje, él decía cosas y se reía la congregación. Y le digo: oye, ¿por qué se ríe la congregación? Y me dice: porque no entiendo nada de lo que estás diciendo. Y yo les digo: ¿quién sabe lo que dijo? Y todos se reían, porque usaba yo un lenguaje muy técnico y habían palabras que él no las entendía, y le decía: eso no lo entendí. Y la gente se carcajeaba. Entonces uno entiende que no a todos se les puede hablar de la misma manera. Al pueblo, a la iglesia, no le puedes hablar de la misma manera, porque hay palabras que un niño no soporta. Hay palabras que usted le tiene que decir a un adulto y no se las puede decir de una manera infantil. Y hay palabras que el niño espiritual tampoco entiende. Todo cristiano, eso sí, debe aspirar a la madurez en el nivel en el que se encuentre. Esta mañana usted tiene que salir de este templo sabiendo en qué nivel de su vida espiritual se encuentra, y en el cual usted se encuentre, tiene que ir retado a avanzar hacia la madurez, que es lo que Cristo quiere para la iglesia. Usted no va a regresar igual, no debe regresar igual. Usted debe regresar inspirado a querer madurar en su vida espiritual y con el deseo de crecer. Pero para crecer hay que trabajar, hay que tener constancia, hay que tener el buen deseo. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo sobre este tema también, que el apóstol Juan está precisamente tocándolo en su primera carta.
Pero en Hebreos, bueno, si en este caso fue Pablo quien escribió Hebreos, pues yo digo que fue Pablo, pero en Hebreos encontramos en el capítulo 5, versículo 11 en adelante, que el escritor dice que cuando el tiempo que usted entregó su corazón, en el tiempo en el que usted recibió la buena noticia, la buena palabra, y dice, muchos después de haber recibido esto, siendo ya maestros, no pude hablarles como a maestros, porque necesitaba que yo les explicara o les enseñara las cosas más sencillas, los rudimentos más sencillos del evangelio, porque aún son como niños recién nacidos que no han sabido distinguir entre lo bueno y lo malo, y no he podido darles alimento sólido como se le hace a la gente adulta, sino que tuve que darle leche espiritual. Está hablando de un creyente que no tiene la madurez para recibir una palabra sólida, que no tiene todavía la madurez para ser enseñado, de tal manera que se le necesitó explicar de nuevo los rudimentos de la palabra del Señor, las primeras enseñanzas. Yo recuerdo que desde niño que he crecido en esta iglesia, tuve grandes maestros de la escuela bíblica que me enseñaron grandes historias de la palabra del Señor, que me enseñaron muchas lecciones de la vida cristiana. Pero conocer es una cosa, pero llegas a un grado de edad espiritual donde estás listo para que el Señor te lleve a otros niveles de tu vida ministerial o a otros niveles de tu vida cristiana. Hay quienes nunca lo alcanzan, hay quienes nunca llegan porque nunca crecieron. Había una vez una actividad de jóvenes y se estaban haciendo preguntas sobre la Biblia, y había un muchachito que pasaba y no contestaba ninguna. Y yo quise hacer una pregunta muy fácil. Dije, le voy a hacer una pregunta fácil, pues para que se lleve un premio. Le dije, a ver, ¿cuáles fueron los 3 regalos que le llevaron al niño Jesús cuando nació los magos? Y él dijo, ay, sí me la sé. Creo que le llevaron oro, amén, incienso, amén, y petróleo. Y es oro, incienso y mirra. Y le digo, hijo, ¿de dónde sacas que petróleo? Pues no me lo va a creer, pero aquí hay muchos que ni se la sabían, que no tienen idea a veces ni de un texto bíblico, y que te digo, a ver, dame un texto bíblico, y no se lo saben. Hay algunos que no se han ocupado, porque yo no te voy a decir que no tienes preocupación. Creo que sí, amas a Dios, amén. Sé que tienes en tu corazón el deseo de agradar a tu Dios, pero no te has ocupado seriamente en tu vida espiritual. Por lo tanto, por mucho que a veces se te quiera hablar como adulto espiritual, no se puede. Por mucho que usted quiera una palabra más sólida, no se puede. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 14 y 15, se señala que un maduro espiritualmente no se deja engañar fácilmente por las falsas doctrinas. El que no conoce la palabra, el que no ha madurado, cualquier viento de doctrina lo desvía. Cualquier enseñanza que no es una enseñanza bíblica se la lleva. Textualmente dice, ya no debe ser niños fluctuantes, que ahora piensan una cosa y después piensan otra, porque son llevados fácilmente con engaños y falsas enseñanzas, y recurren en las trampas del enemigo. Al contrario, iglesia, debieran ustedes siempre permanecer en Cristo, quien es quien gobierna la iglesia. Y entonces, cuando un creyente no es maduro, no tiene conocimiento, subraya la palabra, cuando no es espiritual,
entonces es llevado por cualquier viento de doctrina. Y te engañan, te mueven de tus principios, porque aún no habías madurado. Te comparto las 3 etapas. Etapa número 1, la etapa de la niñez espiritual. La niñez espiritual comienza cuando usted entregó su corazón a Jesús. Cuando yo entregué mi corazón a Jesús, mi padre me compró un Nuevo Testamento. Ese día que yo entregué mi corazón a Jesús, me compró el Nuevo Testamento. Y regularmente los Nuevos Testamentos, si usted recuerda, de esos azules pequeñitos de bolsillo, decía: este ejemplar de las Sagradas Escrituras pertenece a... Y mi padre puso Luis Salomón Falcón Álvarez, quien entregó su corazón el 7 de julio de 1987. Y ese ejemplar de la palabra me marcó en mi vida espiritual un antes y un después. Ya de grande, ya de casado, ya ahora en tiempos actuales, voy un día a casa de mis padres y me acuesto en la cama de ellos, meto la mano debajo de una cabecera, toqué algo y cuando saco era mi Nuevo Testamento. Lo guardó. Y entonces reflexioné y dije: Señor, cuántas cosas has hecho en mi vida desde aquel día. Pero también reconozco, Señor, que has obrado de tal manera que no puedo seguir siendo aquel niño que una vez entregó tu corazón. Ahora tú me has llevado a una madurez espiritual distinta a la de aquella ocasión. A lo mejor usted no recuerda cuando entregó su corazón a Cristo. No pasa nada si no lo recuerda. Pero si usted tiene muchos años en el Evangelio y aún no ha avanzado, creo que se está quedando infantil en su vida espiritual. Porque todo comienza con entregar tu corazón a Jesús. Pero ¿cómo es un niño y por qué usted tiene que evitar quedarse como niño? Porque el niño no depende de sí mismo para cuidarse. Porque un niño requiere que alguien le asista para cambiarse, para alimentarse. Lloran cuando tienen hambre, les cambias la ropa, los bañas, los aseas, porque son niños. Un niño confía en todo mundo. Si alguien se le acerca con un dulce y le dice: oye, mira, ten, el niño va a ir, aunque nosotros los eduquemos y le digamos: no hables con extraños. Los niños son inocentes, pero los niños también requieren amor. Los niños requieren que se les trate con amor, no con gritos. Los niños requieren que se les trate de una manera en donde ellos se sientan amados. También los niños hasta cierto punto son egoístas. Luis y mi hija se pelean por el amor de sus padres. Y cuando Luis me abraza, la chiquitita corre y dice: es mío. El otro día le dije: a ver, Caris, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a mí? A ti, papá, me dice. Pero la mamá estaba en el baño y le dice: ya te escuché. Y se espantó. Y ahora cuando le preguntamos: ¿a quién quieres más? Dice: a los dos, no se peleen. Pero los niños quieren atención, los niños quieren amor, los niños quieren que uno esté ahí, ¿verdad? ¿Y cómo aplica esto a la iglesia? Bueno, los niños si requieren atención, amor, entonces el pastor tiene que hacer esa labor con el niño espiritual. Tiene que cuidarlo, tiene que alentarlo, tiene que enseñarlo, tiene que decir: hermano, esto no es así, hermano, es por acá. Algunos hasta van a cometer errores, ¿verdad? Y el pastor con amor le va a decir: no, así no se ora, ¿verdad? No, amado, esto es de esta manera. ¿Por qué? Porque no hay nadie mejor que tu pastor para ayudarte a avanzar en tu vida cristiana. Nadie mejor que él. Ve lo importante que es tener un pastor. Pero el niño espiritual, como él no tiene la madurez ni los conocimientos, él actúa como un niño. En 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos espiritualmente como a maduros, sino como a niños, porque aún eran carnales, porque aún eran niños. El pastor sabe de qué manera. Una vez alguien me pidió autorización y me dijo:
yo quisiera cantar una alabanza para Dios. Quiero que escuches esta parte. Era un muchacho que estaba o había competido en La Voz México. Entonces este muchacho empezó a llegar a la congregación por invitación de su hermano. Y a medida que venía a los cultos, la palabra lo iba impactando, lo iba tocando. Y como él era cantante, había estado en La Voz México, un día me dice: ¿puedo cantar para Dios? Pues yo no le voy a decir que no. Dije: claro que lo puedes hacer. Lo conduje, le presenté el mensaje de salvación, lo conduje a entregar su corazón a Cristo y lo empecé a pastorear. Me dijo: me quiero bautizar. Pero él anhelaba cantarle a Dios una alabanza. Entonces me dijo: ¿puedo el domingo cantarla? Y le dije: claro que sí. Y le presté la guitarra. Pero alguien de la congregación se molestó y dijo: ¿cómo es posible que dejen cantar a ese pagano? ¿Cómo es posible que dejen cantar si ese es un mundano? Ese cantó en La Voz México, canta mundanas. Le dije: tranquilo, él acaba de entregar su corazón a Jesús. Y hay muchas cosas que con el paso del tiempo él va a ir madurando y comprendiendo. ¿Y sabe cuál era el primer problema que tenía? Que cargaba el pelo larguísimo y un arete. Y ese hermano quiso hacer lo que Pedro, ¿no? Con Malco, quiso sacar la espada, rumbrar y volarle la oreja. A veces, hermanos, no comprendemos que dentro del cuerpo hay personas que aún están avanzando en su vida cristiana. Yo le quiero decir: si usted es más maduro que otros, por favor, ame a los inmaduros. Ame a los que aún no han madurado. Ame al hermano que todavía no ha cambiado algunas cosas. Ame a la hermana que aún no ha cambiado algunas cosas. Ay, pero mírala a la hermana cómo se peina. Dígale al que está a tu lado: ¿a ti qué te importa? ¿No es cierto? Pero a veces estamos viendo al de al lado, estamos viendo al otro, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y Cristo dijo: vemos la paja del ajeno, pero no ves la espiga que está en tu ojo. Y cuando alguien no ha madurado, nada más está fijando en los errores de los demás y en la conducta de los demás, pero no en sí mismo. Y usted tiene que entender que a la congregación va a llegar personas que apenas están comenzando y los tiene usted que amar, los tiene que atender, les tiene que dar amor, tiene que ser paciente con ellos, porque son, ¿qué cosa? Niños. Y un niño no es capaz inclusive ni de entender las enseñanzas. Por eso hay que enseñarles con dedicación. ¿Ve usted lo importante que son las células? Porque es importante que usted le diga a sus hijos, a sus nietos: vénganse para acá porque hoy toca célula y hoy vamos a aprender esto. Porque no tienen el mismo conocimiento que tú, porque no tienen la misma madurez que tú. Yo crecí en el evangelio, amados, pero no fue hasta que tuve un encuentro con Dios, hasta que entendí lo que se me había enseñado desde niño, pero que lo hacía solo porque me lo habían dicho, pero no lo hacía porque yo lo sintiera. Y sabe una cosa, en un tiempo mi esposa y mi familia atendíamos 3 obras, una en Tequila. Íbamos y predicábamos ahí a las 8 de la mañana. Terminando el culto de Tequila, venía yo al culto de aquí, que era a las 10:30. Y terminando el culto de las 10:30 aquí, me iba yo a La Manga al culto de las 3 de la tarde. Y resulta que en el último culto de las 3 de la tarde, Luisito, que tenía como 5 o 6 años, se me dormía en el culto. Y uno de los diáconos allá me dijo: oiga, pastor, ¿no le da pendiente que su hijo nada más viene a dormir? Le dije: hermano, este niño, este es su 3er culto que lleva. Déjelo descansar. Es un niño. ¿Están conmigo? Dígame. Es un niño. Yo no voy a forzar a un niño si nosotros como adultos sentimos cansancio, calor. Ahora imagínense un niño. Así en la vida espiritual. El niño necesita leche.
No le puedes dar alimento sólido, no le vas a dar un pedazo de chuleta, ¿verdad? Le vas a dar leche, porque aún no es capaz, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ni son capaces todavía de recibir el alimento sólido. También a un niño se le tiene que hablar a su entendimiento y a su capacidad, porque están limitados en su lenguaje. Están limitados, no les puedes hablar como algunos padres que les gritan y les dicen que no entiendes. Y el niño dice: no, pero si esto es tan fácil, chamaco, para ti, pero no para mí. Luisito nos dio una lección a mi esposa y a mí la otra vez, porque estaba revisando mi esposa unos ejercicios de matemática. Y mi esposa le dice: a ver, Luis, ¿por qué esto no lo contestaste? A ver. Y, ay, sí es cierto, mamá. A ver, pero ¿por qué no lo contestaste? Sí, mamá, mira, lo que pasa es que aquí es esto, aquí agarras para acá el número acá, y hace la cuenta. Y dice Karina: ni yo me la sabía. Y a veces somos así, hablamos como que todo lo sabemos. Ay, el hermano, el Señor lo reprenda. Y hay personas que no tienen la misma madurez, que no oran como tú, no hablan como tú, porque son niños, aún no son capaces. Tenemos que amar a los nuevos creyentes. Tenemos que amar a los que se van integrando a la iglesia, a los que son nuevos, porque ellos están apenas comenzando. Y no se encele usted, porque algunos dicen: ay, mi pastor, nada más con el hermano nuevo. Y antes era conmigo, pero ya tú creciste. Y hay que atender a los nuevos. Diga amén o diga ouch. Y hay algunos que ya no me visitan. Tranquilo. Un niño requiere más atención que tuya. En esta etapa, iglesia, tenemos que ser pacientes. ¿Sabías que la iglesia se va renovando? Y el crecimiento de la iglesia es espiritual, inclusive es biológico, es numérico. Tú llegas a una iglesia y dices: está lleno esto de gente. Pero ese es un crecimiento numérico que se nota al ver toda la iglesia llena. Pero también tienes que observar si la iglesia tuvo o ha tenido un crecimiento espiritual. ¿Qué tan maduros son? Que puede estar lleno el templo, pero con puros inmaduros todavía. Y como se va renovando la congregación, biológicamente, los hijos que nacen ya en el evangelio, hay que enfocarnos en ellos. Hay que enfocarnos en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Y nosotros vamos a pasar, vamos a envejecer. ¿Cuántos no se han adelantado y ya están con el Señor de esta iglesia? Hermanos, fueron fundadores hace 45 años, ya murieron, ya partieron con el Señor. Hay nuevos ministerios, hay nuevos rostros. Yo cuando tenía 6 años era el baterista de la iglesia, ahora soy el pastor. Tus hijos a lo mejor ahorita están en los panderos, en la alabanza. Mañana, ¿a dónde los va a llevar Dios? Mientras Cristo no venga, no lo sabemos, pero todos vamos adelante hacia la madurez en nuestra vida espiritual, porque queremos crecer y agradar al Señor. Así que tener muchos años en iglesia no significa que usted sea maduro, porque muchos se siguen comportando como niños a pesar de los años. La segunda etapa es la etapa de la adolescencia espiritual o de la juventud espiritual. Esta es una etapa turbulenta. Dice el escritor Magallanes: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. El joven es revolucionario. Es una etapa de tu vida donde a nada le ves problema, todo se puede, vamos a hacerlo. El joven hasta cierto punto tiene una naturaleza de rebeldía, ¿no? De querer hacer las cosas y hasta de no someterse. Al joven le cuesta mucho trabajo aceptar o acatar una orden, sujetarse. Cuando yo salí del seminario
En el año 2000 llegué aquí a Macuspana y me recibió nuestro pastor. Y yo iba y le decía: mire, vamos a hacer esto con los jóvenes. Y mi pastor me decía: muy buen programa, vamos a esperar tantito. Vamos a hacer esto con el ministerio. Muy bueno, guárdalo a su tiempo. Y un día que me enojo y le digo: usted no me deja hacer nada. Me dice: cálmate, todo tiene su tiempo. En el 2013 recibimos esta iglesia, mi esposa y yo, nos ungió y nos dijo: ahora sí es el tiempo. Todo lo que Dios te había dado era para que tú lo aplicaras en tu tiempo, no en el mío, sino en el tuyo. Y a veces hay jóvenes cristianos en su vida espiritual y lo quieren hacer todo. Y ven, hermano, y vamos a orar por el enfermo, y vamos a evangelizar, y vamos. Calmado, calmado. Estás en tu mejor momento, pero tienes que aprender la paciencia, porque a veces el joven cree que todo lo sabe y tiene que ser paciente, porque el joven no mide límites, no comprende de límites, no mide los peligros, no sabe lo que puede venir, las consecuencias, no las comprende. La Biblia dice: no salgas a pelear si no sabes con qué cuentas. Y yo me acuerdo que cuando nos casamos, mi esposa y yo, vivíamos en casa de mi papá, y mi papá nos dio lo que era su oficina, nos dio como cuarto para vivir. Y en la madrugada tocaban a la puerta y gritaban: pastor, pastor. Y escuchábamos afuera que hacían llevaban endemoniados ahí a la casa, casi semanalmente. Y espiaba yo por un huequito. Digo: ahí traen a uno enchamucado, vamos a salir para no despertar al pastor. Y un día me dice mi pastor: ¿por qué sales en la madrugada? Y le digo: bueno, salgo porque traen gente. Mira, Luis, te voy a enseñar algo. Te voy a decir esto, apréndetelo. Primero, si llega una persona que tú no conoces, ¿cómo te vas a salir? Y si te quieren secuestrar o te quieren asaltar, porque no sabes quién es el que está ahí. Pero decían: pastor. Pues sí, porque saben que eres el pastor, pero tú no sabes quién es él. 2, cuando alguien tenga una necesidad y es de tu congregación, te van a llamar. Te van a llamar. Y es tu obligación como pastor acudir al llamado de tus ovejas. Pero tú no puedes estar saliéndote a cada rato a la hora que tú quieres, cuando cualquier persona te pide que salgas. Sí lo entendí, al principio no lo entendía yo. Y ahí está mi esposa que está escuchando el mensaje. Iba yo y oraba, y al ratito se enfermaba el niño o me enfermaba yo, porque el enemigo venía contra mí. Y hay batallas que no me correspondían a mí, que le correspondían a otros. Inclusive venía gente de otra congregación. Una vez la licenciada Lucía y yo estuvimos pastoreando allá en Morelos, ¿verdad? Ejido Morelos, a una familia donde había un muchacho que tenía años endemoniado. Y entonces la hermana Adelita Calderón, que nos ama muchísimo, le dijo a esa familia: yo le voy a decir a mi pastor, él sí lo va a sacar el demonio. Y me viene y me lo dice: pastor, ya hablé que usted vaya a sacar. Le digo: hermana, no me ande promocionando, por favor. Le dije: tranquila, no, yo ya dije que usted lo va a sacar. Poder en la sangre de Cristo, pues deme chance, le dije. Y le cuento a mi pastor y me dice: ponte a orar, prepárate, porque tenía como 10 años endemoniado. Lo tenían encerrado en un cuarto. Y le digo a la hermana Adelita, que en aquel tiempo estaba fuerte, porque ahorita por la edad ya no puede venir: ok, ya estoy en el caballo, pero usted va a ir conmigo y su hijo Lupe, que ahorita está en Tijuana. Ustedes dos van a ir conmigo como mis escuderos. Vamos a ir el jueves. Y me vengo a predicar el miércoles, y terminando el culto, no sé si recuerda, la hermana Águeda me dice:
pastor, fíjese que tuve un sueño, dice que, ¿se acuerda? De que usted iba a orar por un endemoniado y el endemoniado lo desgreñaba y todo, y el Señor dice que no vaya. Y me dio como el Chavo del 8 la garrotera, ¿no? Y le dije, está bien, hermana, avise, no voy. Y no fui, y no por miedo, sino que el Señor me estaba diciendo que no fuera. Y seguí orando, seguí orando, seguí orando. Un domingo me traen al susodicho al culto. Y entonces voy a hablar con ellos y le digo, a ver, hermano, ¿de dónde son ustedes? Nosotros somos de la iglesia fulana de tal. Ah, no, pues yo no puedo orar por su muchacho. Llévenselo a su pastor, porque eso es de allá, es la batalla es de él, no mía. Pero es que, hermano, nada para allá. Ahora ya si el pastor no quiere, pues ya vengan conmigo, pero le van a decir estas palabras. Entonces no va a orar. No, ya no voy a orar. Pues nos vamos con el pastor Luis y ahí el Señor le va a dar sanidad a mi hijo y ahí nos vamos a congregar. Y le dijo al pastor, váyanse, no pasa nada. Y regresan, hermano. Y yo dije, Dios mío, ahora sí ya estoy comprometido. Y le digo, esta semana sí voy. Y llegamos, hermanos, ahí a Ejido Morelos, a la casa de esta familia. Y me dicen, qué bueno que vino, porque anoche quiso matar al papá. Yo dije, Jesucristo. Llevaba yo, hermano, mi aceitito consagrado y mi Biblia. Y está encerrado en el cuarto, pastor. Le digo, Adelita, Lupe, vamos, en el nombre de Jesús. Vamos a abrir, pastor, pero vamos a cerrar rápido, porque le digo que anoche quiso matar al papá. Y que abren la puerta y me empujan, hermano. Y la hermana Adelita, hermano Lupe se quedaron afuera, mis escuderos. Cuando veo al chamaco parado con su frente en la pared y me dice, tú eres el que me vienes a sacar. Sí, ya está. Y cargaba yo el aceite. El aceite, si aquí me han venido a bañar de aceite y no salgo. Poder en la sangre de Cristo, dije, Dios mío. ¿Y ahora qué hago? Y yo no tenía palabras, pero ahí el Espíritu te da valentía, valor y te reviste de autoridad. Y le dije, es verdad, yo no te vengo a sacar, yo no tengo autoridad, pero el que viene conmigo te va a sacar y se llama Jesucristo. Y hoy te vas fuera. Y que el Señor lo libera. Abro la puerta y hago así, ¡pah! ¿Qué sigue? Sentía yo que estaba yo en otro nivel espiritual. Y entonces yo vine y empiezan a venir a la iglesia todos ellos. Y yo me sentí el pastor más poderoso de Macuspana, de Tabasco. El que póngame el que quieran, dije yo. ¿Y qué creen, hermano? ¿Qué me pasó, Cari? Me enfermo. Y dice el enemigo, bueno, ¿con qué anda de muy acá? No. Y rao que me enfermo. Y le digo a mi esposa, ¿qué tendré? ¿Por qué será que me ando sintiendo mal? ¿Y qué será? Y raro que me voy a la cama y ya. Y llega una pastora y me dice, vengo de parte de Dios, que usted está enfermo por esto. Y me dice mi esposa, es cierto, desde que empezaste a orar por ese muchacho, el enemigo te está atacando. Bueno, pues ahora lo vamos a reprender. Y sané para la gloria de Dios. Pero hay quienes no tienen todavía la madurez para ir a hacer esos enfrentamientos con el enemigo. Y no te estoy diciendo que usted se llene de miedo, pero no haga lo que Dios no le manda hacer. ¿Por qué? Porque a veces somos impacientes, no medimos el peligro y decimos, no, la Biblia dice en el nombre de Jesús. Sí, pero nuestro adversario, el diablo, también tiene poder, no más que nuestro Dios, pero también tiene poder. Tenga usted cuidado en eso, porque cuando somos jóvenes espirituales, somos hasta casi informales. A veces decimos, yo no necesito ir al culto, hermano, yo ya lo sé, yo ya me lo aprendí en YouTube, ahí lo vi. Pero no es igual. Cuando eres joven, lo quieres hacer todo ya rápidamente, pero el Señor quiere que usted llegue a una madurez espiritual
para que nada ni nadie lo mueva de donde Dios lo ha plantado, que eche raíces, que crezca y que dé frutos en su vida espiritual. Entonces le voy a decir algo. Siéntase satisfecho en el lugar donde Dios le puso, donde Dios le plantó como iglesia. Siéntase satisfecho. No diga, ya me voy de la iglesia porque aquí no crezco. No. Entonces es algo que tiene que ver contigo, no con la iglesia. Cada congregación, cada pastor te tiene que retar a crecer. Y si usted no quiere, pues Dios no puede hacer lo que usted no le permite que haga. Y el último nivel, o la última etapa de la edad espiritual, es la madurez. Cuando usted tiene una vida cristiana con una madurez espiritual, en primer lugar usted tiene paz. Qué bárbaro, yo me siento en paz con Dios. Cristo ya ven por nosotros, ¿no? Yo tengo en paz en mi vida. El que no está en esta madurez, le pasa lo de la hermana que están cantando el himno. Lo recuerdan en el internet, que están cantando todos el himno de que solo espero nos vengas a llevar. Y grita una hermana, pero todavía, Señor. Y hay algunos que dicen, Cristo viene, pero todavía, Señor, todavía, aguántame. Y yo recuerdo que una vez un predicador dijo, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Y la gente dijo, amén. ¿Estás seguro? ¿Se quiere ir con el Señor? Amén. Todos los que se quieren ir con el Señor, vengan rápido al frente y voy a orar para que se mueran mañana. ¡Hay poder! Y no que ya se quieren ir con el Señor. Sí, pero todavía. Y hay hermanos que todavía no han madurado. ¿Por qué? Porque se sienten inseguros de su salvación y dicen, ay Padre, ya Cristo viene, pero que todavía no venga hasta que me arregle yo, hasta que me reconcilie. El que no ha madurado, hay que estarlo motivando. Vas a venir, hermano, no te he visto. Y no es que esté mal, pero entendemos que todavía es un niño, que hay que estarlo motivando y hay que estarlo en cierto modo empujando, cargando. No te he visto, ay hermano, es que he tenido problemas. Todos tenemos problemas. Ay pastor, no he ido porque la verdad es que mire, no he tenido tiempo. Habla de inmadurez. Entonces quiero concluir el mensaje, que es un mensaje corto y muy claro. Por eso es importante crecer, para que la iglesia avance. Es importante corregir los errores para que la iglesia crezca. Es indispensable que los que son niños aspiren a ser jóvenes espirituales y los que están en la juventud espiritual busquen la madurez espiritual. Porque todos pasamos por esas etapas. Muchos pasaron, yo pasé por esa etapa de niñez. Una vez me fui de esta iglesia. Y me fui porque yo quería tocar la batería y no me dejaban. No porque me lo impidieran, sino que todo tiene un proceso y yo quería ser el baterista ya de un día para otro. Entonces le dice mi padre al baterista, quiero que le enseñes a tocar la batería a Luis, porque él quiere tocar la batería. Ya que aprenda, lo vamos a subir. Y me decía el baterista, sube, te paras aquí atrás de mí y observa todo lo que yo hago. Y ahí estaba yo, miraba todo lo que hacía, todo lo que tocaba, yo me lo quería memorizar. Y pasó una semana y pasaron 2 semanas. Y le digo, ¿y cuándo voy a tocar? Tienes que venir a los ensayos. Y venía yo al ensayo, hermano, si estaba ensayando el grupo, y le decía, ¿me vas a enseñar? Tranquilo, Lichito, ponte a orar. Y me ponía yo a orar y yo quería tocar, pero él me ponía a orar. El caso es que nunca me enseñó. Y un día llega tarde al culto el baterista. Y entonces mi papá, creyendo que yo ya sabía, porque tenía muchos meses que según estaba tomando clases, me dice, no ha llegado, vas a tocar tú. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Agarro las baquetas y empiezo a tocar. Feísimo, feísimo, hermano, no sabía yo tocar. Feísimo. Y llega el baterista y me ve desde allá y dice, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Qué
se sube y me dice: pásame acá, chamán. Y me quita la batería y me salgo del culto. Bravísimo. Ya ven que yo casi no me enojo, ¿no? Entonces, bravísimo. Llego a la casa, ya ven que vivimos lejísimo. Me cruzo, agarro un papel y escribo: por este medio le comunico al pastor, entre paréntesis, que también es mi papá, que me voy de esta iglesia y me voy de la casa, porque en esta iglesia todos son malos y son unos chismosos. No, eso no puse. Son malos y son esto y me voy de la casa. Y la puse ahí, agarré mis chivas y me fui a la casa de mi abuelita, que es aquí a la vuelta. Cuando termina el culto, llega mi papá, que por cierto todavía conserva esa carta, y me dijo: cuando tu hijo Luis crezca, se la voy a enseñar. La tiene en una caja fuerte, pero un día la voy a romper, hermano, que no quede huella. Ya no es mía, es de él. La tiene todavía archivada. Y me voy a casa de mi abuelita, enojadísimo. Algunos se van de la iglesia por cualquier pretexto. Me voy de la iglesia porque no hay clima. Tranquilo, esta semana queda. Se nos rompió uno, pero aún no llega la pieza. Me voy de la iglesia porque no me sé los cantos. Me voy de la iglesia porque esto. Me voy de la iglesia porque el otro. Y todo es un pretexto para irse de la iglesia. Mi papá no me fue a buscar, ahí me dejó. Él sabía que estaba con mi abuelita. Y a veces nosotros hablamos, amados, de la oveja 100, de aquella parábola que el Señor Jesús enseñó, de aquel pastor que tenía 100 ovejas, ¿verdad? Pero una era inmadura, una era rebelde, una era una ovejita que no se estaba quieta, de aquí para allá, creo que se apellidaba Vera, y no sé, y todos hablamos y predicamos sobre la oveja 100. Hay un cántico que habla de la oveja 100. Eran 100 ovejas. Y dice que fue a buscarla a la oveja, pero nadie predica de las 99. ¿Por qué un pastor va a buscar una poniendo en riesgo a 99? Porque esas 99 eran maduras, obedientes. Ellas no se iban a ir del redil. Ellas estaban firmes a donde su pastor las había dejado. A veces me preocupo y digo: Dios mío, no tengo mucho tiempo de estar en la iglesia. Pero creo en las 99 que han madurado. Voy a prestar atención a aquellos más débiles, a aquellos jóvenes que requieren más mi atención que los que ya tienen una madurez. Así que, amados hermanos, corregir nuestros errores, aceptar nuestros errores y aspirar a la madurez es indispensable en la vida de todos los cristianos. Usted se tiene que morir y partir con el Señor cuando Él lo quiera y lo disponga. Usted no sea del que está un tiempo en los caminos del Señor y otro tiempo no. Usted va a decir: esto se acaba cuando yo diga: Señor, en tus manos está mi espíritu y mi alma. De verdad, hermano. No puede usted irse a su casa y después de tiempo atrás vengan que el hermano y eso me pasó ya. El hermano que es miembro de la iglesia me dice: mi padre, miren este testimonio. Ya quiero terminar, aunque me queda mucho tiempo todavía. Me dice mi padre: oye, fíjate que me llamaron a través de la hermana Carmita, un hermano que fue miembro de esta iglesia. Usted se acordará. Fue de los primeros que se bautizaron. ¿Y qué creen? Dios hizo un milagro. Cuando fue bautizado, el Señor lo sanó de cáncer, ¿cierto? Lo sanó de cáncer. Pero después que el Señor hizo el milagro, se retiró de los caminos del Señor. Entonces, ya en el lecho de muerte, la hermana Carmita viene a avisarnos. Dice: el hermano fulano de tal está en el lecho de muerte. Y la hermana Carmita me lleva allá por el Conalé. Y llego y él ya no veía y me dice: ¿quién eres tú? Le digo: el pastor Luis. No, tú no eres el pastor Luis.
Sí, yo soy el pastor Luis, pero soy Luis chiquito. Usted quizá creía que iba a venir el pastor José Luis, que es mi padre. Sí, creí que iba a venir mi pastor. Digo, no pudo venir, ahora el pastor de la iglesia soy yo. ¿Qué pasó, hermano? Cuénteme la historia. Y tenía cáncer. Aquel cáncer que el Señor le había sanado más de 40 años, le regresó y ahora estaba muriendo de cáncer. Y él me dijo, ore para que yo sane. Y le dije, no voy a orar para que usted sane. El Señor me dice que ya su tiempo en esta tierra se terminó. Voy a orar para que usted se reconcilie con Dios, porque está a punto de partir. Pero qué pena y qué tristeza que hayas tenido que permanecer tantos años lejos del Señor. A veces somos tan inmaduros que ni siquiera estamos esperando la venida del Señor, pero también pensamos que somos eternos y no buscamos de Dios, pero al final queremos que Dios ponga toda su atención en nosotros. Busca del Señor, madura en tu vida cristiana, echa raíces, da frutos, que cuando Cristo venga, amado, vamos a ser arrebatados para estar con Él en las nubes. ¿Quieres saber si eres niño espiritual, joven o maduro espiritual? Responde estas preguntas acertadas o de manera negativa. Pregunta número 1: ¿eres de los que quieres que Dios te hable? Amén. Pero no oras, no lees tu Biblia y no vienes a la iglesia. Es usted inmaduro. Porque mucha gente dice, pastor, yo quiero que Dios me hable, pero si no oras, no lees y no asistes, Dios jamás te va a hablar. Pregunta número 2: ¿eres de los que te desanimas por todo cuando hay problemas y esperas que Dios abra los cielos y te libre milagrosamente? Eres inmaduro, porque las pruebas han sido diseñadas para que crezcamos y Dios las permite para que usted madure. Sea lo que haya venido, una enfermedad, un problema de cualquier índole, párese firme y diga, en el nombre de Jesús vamos a salir adelante, porque este problema tú lo has mandado, Señor, para llevarme a otro nivel. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pregunta número 3: si tu fe depende de cuánto Dios te da, y cuando Dios no te da conforme a lo que tú quieres, reniegas de Él, es usted un inmaduro. Señor, yo te pedí un carro y no me lo has dado. Eres inmaduro todavía. 4: si eres de los que abusas de la gracia. ¿Y por qué digo abusas de la gracia? Yo leí un libro hace como 20 años que se llamaba Licencia para pecar. Mira, hermano, porque vivimos bajo la gracia es que no cae fuego del cielo y somos consumidos. Porque vivimos bajo la gracia es que no se abre la tierra y nos traga. Porque vivimos bajo la gracia. Pero si tú eres de los que abusas de la gracia y pecas y vuelves a pecar, y Dios te está mostrando que lo que estás haciendo está mal, pero tú sigues y sigues porque te gusta permanecer en esas cosas, porque eres necio, porque eres necia. Dios dice, mira, yo te estoy mostrando que no es ahí, pero como sabes que vives bajo la gracia, peca, pides perdón, te reconcilias con Dios, al ratito vuelves a caer, pides perdón otra vez y te vuelves a reconciliar. Usted es un inmaduro que no ha dejado el pecado ni la conducta pecaminosa. Y no es de que sea usted perfecto y no peque. Lo que pasa es, amado, que cuando uno peca y pide perdón, uno tiene que arrepentirse de corazón y no volver a lo mismo. Porque si sigues en lo mismo, abusas de la gracia y por lo tanto usted aún es inmaduro. Número 5: si tú piensas que Dios está a tu disposición como el genio de la lámpara maravillosa para darte todo lo que tú desees, eres todavía inmaduro. Porque hay algunos que solo oran para pedirle a Dios. Tengo esta necesidad, voy a orar. Quiero esto, voy a orar. Pero a Dios le gusta que oremos porque le amamos.
Yo no sé si usted ora en la mañana, yo no sé si usted ora en las noches, yo no sé si usted ora por los alimentos, pero a Dios le gusta que usted ore, que se comunique con Él. Número 6. Si tú eres de los que buscas de Dios solo por miedo al infierno, es porque aún eres inmaduro. Número 7. Si piensas que ir a la iglesia o venir a la iglesia te hace buena persona y que eso es suficiente, pero no tienes una verdadera comunión con Dios, usted es un inmaduro. Voy a ir a la iglesia porque como que ya me hace falta. Usted tiene que venir porque ama a Dios, ¿verdad? Número 8. Si tú eres de los que no fomentas la unidad entre los hermanos, más bien de los que creas problemas, ¿sabías que hay gente conflictiva y gente conflictuante? La conflictiva es la que se mete en problemas y la conflictuante es los que los crea. Y hay personas que crean problemas. 6 cosas dice la palabra en Proverbios 6: aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y una de ellas es el que siembra discordia entre hermanos. Y si tú eres de los que fomentas discordia, problemas entre los hermanos, a donde tú estés, y tú en vez de ser pacificador eres de los que los creas, es usted un inmaduro todavía. Nueve, acuérdense que son 22. Cuando tú haces las cosas solo cuando tu pastor o tu líder te ve, porque esperas que te den alabanza y digan: muy bien, muchachito, muy bien, usted todavía es inmaduro. Usted debe servir a Dios aunque no le vean, aunque no lo noten, aunque no le den las gracias, porque al que sirve es a Dios, y todas las cosas las hace para Dios y como para Dios, sabiendo que es de Él que viene la recompensa. Pero si a usted le tocó el talento y después dice: yo ya no vuelvo a hacer ninguna empanada porque aquí estoy sudada, aquí nadie me agradece. A ver, digan amén. ¿Verdad? Pues hermano, si usted está ahí sirviendo a Dios, ahora si quiere usted que le ponga un cuadro, su foto en un cuadro, pues eso solo pasa en Sam's y en esas tiendas en Chedraui ponen el empleado del mes, pero usted no es un empleado, usted es un siervo del Señor, una sierva de Dios. Y Él es el que le va a premiar y Él es el que le va a honrar. Número 10. Si cuando usted ora solo lo hace para pedir y nunca para agradecer y nunca para alabar, todavía es inmaduro. Número 11. Si tú eres de los que no te interesa estudiar tu Biblia, si tú eres de los que no tienes ni Biblia, si tú eres de los que inclusive ni sabes dónde está tu Biblia, si tú eres de los que tu Biblia la traes pero nunca la abres, porque aquí me pasó una vez un hermano que se convirtió y traía un biblión así, marca Acme, grandísima, y un día le digo: hermano, ¿va usted a pasar a leer la Biblia? Es que yo no sé leer, me dice. Y a veces hay hermanos que tienen la Biblia solo de exhibición, ¿verdad? De que lo vean hasta la más grande pero nunca la leen. Entonces usted todavía es un inmaduro. Si usted es de los que se ofende fácilmente por cualquier cosita, entonces todavía es inmaduro. Número 13. Si tu cristianismo está basado solo en momentos emocionales, todavía eres inmaduro. Y hay mucha gente que vive de las emociones y de la presencia de Dios. Y le voy a decir algo: sentir la presencia de Dios es una cosa, pero que la presencia de Dios esté contigo es otro rollo. Y hay gente que dice: ay, qué bonito, sentí la presencia de Dios, pero cuando te vas del culto solo la sentiste. Pero Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Y la gente que ha madurado no quiere sentir la presencia, quiere que la presencia lo acompañe a donde quiera que va y a donde quiera que se mueve. Hay gente que vive de las emociones: órame, tócame, túmbame. Y algunos hasta que solo es emociones. Si tú eres de los que dices que confías en Dios, pero tan luego viene el problema, es motivo para alejarte, aún eres inmaduro. Si tú eres
de los que no te gusta ayudar al prójimo. Porque tú dices, yo estoy para que me den, no para dar. Todavía eres inmaduro. Ahora voy a decir inmaduras, porque todo es para los hombres. Si tú eres de las que te cuesta amar a tu enemiga, o a la que habló mal de ti, o a la que no te cae tan bien, usted todavía es una inmadura. Ay, hermano, es que no es fácil amar a esa vieja. Pues tienes que trabajar en ti. Si no te estoy diciendo que vayas y la abraces y le digas, no, tienes que trabajar en el perdón. Perdona, libérate de eso, porque tú quieres avanzar en tu vida cristiana. Si tú eres de las personas que no compartes tu fe y no le predicas a nadie del evangelio, es porque todavía eres inmaduro. Es que yo no sé hablar, hermano. Yo quisiera predicarle a otros de Cristo, pero no sé hablar. Pero a ver, dile que te cuente la novela, y te la sabe al derecho y al revés. No lo haces porque no has madurado. Pero tú puedes ganar almas para Cristo, aunque no sepas mucho la palabra. Cuando tú das tu buen testimonio, ellos vienen a los pies de Cristo. Ya ni sé qué número voy. Gracias, hermano. Cuando tienes talentos, habilidades que Dios te ha dado, pero ¿qué crees? No los usas para servir a Dios. Eres inmaduro, eres inmadura. ¿De qué te sirve saber predicar si no quieres predicar? ¿De qué te sirve que sepas cantar si no cantas a Dios? ¿De qué te sirve ese don que Dios te dio para hacer las empanaditas preciosas si no lo quieres hacer? Tienes mucho talento, pero aún no has madurado. Si te resistes cuando alguien te está corrigiendo y te dice, hermano, esto no está bien en su vida, no, eres inmaduro. Cuando hablas por hablar y no cuidas tus palabras y de repente dices cosas que no debes decir, eres inmaduro. Cuando tu comportamiento, cuando tu manera de comportarte en la iglesia no es el mismo como el que te comportas en el trabajo, eres inmaduro. Porque a lo mejor en el trabajo, en la iglesia eres una velita, pero en el trabajo eres tremendo. Y por último, porque no quiero que se me preocupen mucho, si después de haber escuchado estas 21 preguntas usted se siente preocupado, es porque usted es inmaduro y no se vaya al cielo. Así que yo le quiero llamar hoy a un compromiso con el Señor. Solo los que hayan entendido el mensaje. Un compromiso a la madurez, un compromiso al crecimiento, un compromiso a seguir a Cristo en las buenas y en las malas. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862.